Buen día, hermanos, les habla Marco Romero. Les bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo cómo compartir el Evangelio. Al principio vamos a orar. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Porque eres bueno, Señor, porque eres fiel y verdadero. Porque eres el gran yo soy, eres misericordioso, compasivo, bondadoso. Porque nos provees, Señor. Te damos gracias por que tú derramaste ese amor en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu que nos fue dado, porque muestras tu amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Te damos gracias porque nos dejaste tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, dice la palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Te damos gracias por la iglesia, por los que comparten la palabra. Te damos gracias por los ángeles que nos dan cobertura. Te damos gracias por la sanidad que hay en Cristo Jesús. Te damos gracias por la provisión, por la libertad que hay en Cristo. Y te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades. Y clamamos tu presencia en este lugar para que sea tu Santo Espíritu el que dé dirección y guía esta enseñanza para la gloria tuya, para la honra tuya, y para que nosotros nos edifiquemos en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén. Ok, hermanos, el tema de compartir las escrituras es un tema dinámico, porque hay diversas formas de cómo compartir la palabra de Dios. Recientemente uno ve por las redes sociales que hay maneras artísticas inclusive de cómo compartir la palabra de Dios. Uno ve payasos, hasta mimos, obras teatrales, películas, programas radiales, programas de televisión. Son diversas las formas. El testimonio de la persona, que es una de las cosas que vamos a hablar más adelante, que en definitiva convence, pues el Espíritu Santo ahí convence a las personas a cambiar una forma de vivir. Aquí vamos a estar hablando, el tema es muy amplio, vamos a estar hablando de determinados aspectos, ¿no? Principios de cómo compartir el Evangelio. Primeramente, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es el mensaje que se le da a la humanidad, donde lo fundamental es compartir que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre, dice la palabra. Dice la palabra que para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ese enriquecimiento es espiritual, ese enriquecimiento es el perdón de pecados, esa muerte sacrificial, esa muerte inmerecida, ese acto impagable para que pudiésemos tener acceso a la eternidad, para que nuestros pecados sean perdonados. O sea, Él nos pagó a precio de sangre. Ese es el Evangelio, de que Él resucitó al tercer día, que Él venció la muerte y subió a los cielos para la gloria del Padre. Eso es lo que nos da acceso a la vida eterna. También la Biblia dice que ese acceso que es la gracia de Dios también viene con sanidad. Ese es el Evangelio y estamos llamados a compartirlo. Y Dios pudo utilizar diversas maneras de cómo hacerlo. Él pudo utilizar sus millones de ángeles y a estos encargarles esa labor. Él pudo haber colocado en distintos lugares de la naturaleza, del cielo, del mar, las montañas, pasajes bíblicos, pero Él le encargó esa labor al hombre. Ese es un trabajo que le es asignado al hombre. Esa es la gran comisión. Compartan el Evangelio. Estamos llamados a servirle a Dios en ese sentido. Y eso está tipificado como un mandato. Eso no está de manera discrecional o facultativa. Eso es un mandato y eso está tipificado en Marcos 16:15, el cual señala: y les dijo, se fue Jesús a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La creación es la primera forma como se manifiesta el hombre cuando nace.
como creación. Después, cuando recibe a Jesús, cuando es guiado por su Santo Espíritu, es que pasa a ser hijo de Dios. Hay un pasaje en Romanos que dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela, tiene sed de la palabra. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a dar cumplimiento por obediencia a Dios de esta gran comisión. Y en segundo término, por amor al prójimo, para que se salven las almas. Esto no es cuento, hermanos. Hay mucha ignorancia. Cada día me doy más cuenta de cómo personas pierden el acceso a la eternidad por simplemente estar desinformados. Y es un evento que viene ocurriendo desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, que la palabra lo cita. El pueblo perece por desconocimiento y sigue perdiendo. Pierde ese desconocimiento que no solo te da una salvación, sino que nos da principios y beneficios que se desprenden de creer primeramente y de poner por obra todo lo que establece la palabra. Al final ese es el anhelo de Dios, un anhelo de bienestar, pero todo se traduce en primer término en creerlo, y creerlo, para creerlo también hay que conocerlo. Hay un pasaje que dice que el que cree en mí, dijo Jesús, como dicen las Escrituras, sobre su interior correrán ríos de agua viva. Primeramente hay que creer, pero creer como qué, como dicen las Escrituras. Y para saber cómo dicen las Escrituras hay que conocer las Escrituras. Sobre su interior correrán ríos de agua viva. Es la manifestación de su Santo Espíritu con poder. La palabra dice que Él nos da cosas muchas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos por el poder que actúa en nosotros. El conocer el Evangelio, el creer en el Evangelio, el apoderarnos de esta identidad que va a ser a partir de ese momento en que vamos a ser sellados por el Espíritu Santo, esa es la palabra. Eso viene con poder. Entonces, es información que necesitamos conocer para poder gozar de las prerrogativas y beneficios que hay al pasar de creación a hijos de Dios. Mateo 18 dice: y les dije, y Jesús se acercó y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estamos llamados a predicar y estamos llamados a discipular a las personas. Un discípulo es un seguidor. Aquí hay una historia bien interesante de cuántas personas participan en una conversión. A un escocés se le preguntó eso: ¿cuántas personas participaron en tu conversión? Y él dijo: 2 fue la respuesta. 2. Y dijo: ¿cómo es posible? ¿No hizo acaso Dios toda la obra? El Todopoderoso y yo me convirtieron, dijo el hombre. Yo hice todo lo que pude en contra, y el Todopoderoso hizo todo lo que pudo en favor, y triunfó él. Alabado sea su nombre. Debemos estar claro que hoy en día el hombre tiene una particularidad de que está preparado. Se ha venido siendo experto en esquivar las cosas espirituales. Y lo tremendo es que las personas repiten como loros, sin ni siquiera saber el fundamento, sin ni siquiera tener un fundamento en cuanto a lo que repiten, en cuanto a lo que utilizan como argumento para esquivar la palabra de Dios, estando muy al margen del conocimiento. Hay que estar preparado para esas grandes preguntas, que te hablan sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la fe, sobre el amor, sobre el perdón, sobre la misericordia. Hay mucha desinformación y hay muchas ya posturas arraigadas en las personas respecto a cómo creen que son las cosas. Por decir alguna, porque por esto pudiera durar toda una enseñanza hablando de estas preguntas. Las personas dicen: bueno, ¿por qué ese Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos homicidios? Y ven, la respuesta es clara: libre albedrío. Dios le da a veces no sé si es un beneficio, pero Dios, como es tan permisivo, Dios no nos impone, Él nos da la libertad de decidir lo bueno y lo malo.
Él te dice, Deuteronomio 28, léanlo cuando tengan la ocasión. Él te dice, si me obedeces, te bendigo por aquí, te bendigo por aquí, te bendigo. Si desobedeces, bueno, lo contrario a la bendición por aquí, lo contrario a la bendición por aquí, por aquí, por acá. Libre albedrío. La Biblia dice, acércate a mí, dice Santiago, y yo me acercaré a ti. Hay muchas preguntas, pero debemos estar capacitados y preparados. Debemos crecer en ese conocimiento y en la gracia. La palabra dice que debemos escudriñar las Escrituras para poder estar aptos y capacitados para poder, por medio del Espíritu Santo, que es el que convence, el que hace la obra, dar claridad a las personas y ganar almas para Cristo. La mejor manera de predicar es procurando ser más amigo que predicador. Es evitar esos sermones también. Y procurar ganar amistades y retomar o recuperar las viejas amistades. Procurando ganar su confianza y tratando de ser un modelo a imitar, un modelo a seguir, que las personas vean la transformación que ha hecho Dios en nosotros y que vean esos frutos de esa transformación y digan, oye, es digno esta persona de ser imitada. Fíjate cómo era, ahora cómo lo es. Antes era impaciente, ahora es pasivo. Antes tenía una vida un poco desordenada, ahora todo lo tiene equilibrado. Ahora Dios los provee más, aunque Dios nos provee todo al final del día, pero siempre las buenas decisiones nos llevan a recibir más la bendición de Dios. Hay una historia de que un ciego estaba sentado en una esquina de una gran ciudad con una linterna a su lado. Un curioso se le acercó y le preguntó, ¿para qué llevaba la linterna si era ciego y no la veía? El ciego contestó, la llevo para que no tropiece contra mí, para que nadie tropiece contra mí. Pensemos por un momento, amigos. Mientras un hombre lee la Biblia, 10 nos leen a nosotros. 10 te leen a ti o te leen a mí, o me leen a mí. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando él afirmó que éramos epístolas vivientes. Poco valen los sermones si no predicamos a Cristo con nuestras vidas. Si no recomendamos el Evangelio por una manera santa y pulcra de vivir. Debemos procurar hacer más conversaciones, evitar, como le dije anteriormente, evitar un poco los sermones y en cada conversación que surja, procurar de la manera muy amorosa, muy humilde, asociarlo con lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras está establecido todo. Y bueno, debe ser a través de la manifestación de un amor genuino hacia las personas. Y no le debemos tener temor a las tinieblas, donde haya necesidad de la luz. Obviamente que no hay comunión de la luz con las tinieblas, y de que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero debemos ir a verse lugares donde, a pesar de que son lugares donde se vive en oscuridad, pero nosotros de allí donde debemos estar presentes y dar una palabra, compartir una palabra de aliento. No vamos a permanecer permanentemente con esas personas, pero sí cada determinado momento no debemos tener temor. Hay personas que han predicado en las colas de los cines donde se ven películas pornográficas. Hay personas que se han dedicado a predicar dentro de las discotecas. Hay personas que se han metido en barrios donde están las personas, donde hay altos niveles de peligrosidad, a predicar las Escrituras. Y debemos usar la ternura, la paciencia al compartir el Evangelio, como le dijo Pablo a Timoteo, instruye con ternura, en especial a los difíciles, teniendo fe en el trato con Dios. A priori no nos sacudamos los polvos de los pies, como Jesucristo le señaló a los apóstoles, que en algunos momentos donde no fuésemos recibidos sacudiésemos. No debemos tener ese pasaje en la mente como que apenas vayamos a un lugar y nos rechacen ya de inmediato, nos vamos de una manera u otra a sacudir los pies. De repente en ese momento el mensaje no llegó, pero de repente más adelante Dios permite la posibilidad y volvemos a ir a ese lugar. Debemos compartir las promesas y las bendiciones de ser hijo de Dios, pero también tenemos que hablar sobre el pecado. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy.
Los bendigo en el nombre de Jesús.